Todas las semanas tienen 7 días, todos los días tienen 24 horas. Pareciera ser que cada semana es la misma, pero esta noche quisiera iniciar con una pregunta, la reflexión de esta noche. Si usted pudiera hacer una anotación de al menos 3 cosas que usted haya aprendido en esta semana, analice por unos segundos, ¿qué podría usted anotar allí? Porque pareciera ser que todos los días son igual. Sin embargo, como seres humanos, siempre estamos aprendiendo. En alguna ocasión, alguien puede decir, es que aquel aprende puras cosas malas. Sin embargo, mis estimados, eso también es aprender. El aprendizaje es una característica del ser humano. Estamos diseñados para aprender y ahora resulta ver qué es lo prudente, aunque si usted no lo ve, siempre estamos aprendiendo. Por eso volvería a preguntarle, si esta noche nos preguntaran al menos 3 cosas que usted haya aprendido esta semana, ¿qué podría responder? Hay un dicho muy interesante socialmente hablando que dice que nadie aprende en cabeza ajena. En lo largo de la vida, cada uno de nosotros enfrenta desafíos, enfrenta problemas y también enfrenta dificultades. Algunas las tomamos como lecciones para no volver a vivir algún suceso semejante, o bien aprendemos y entonces vemos qué podemos repetir en este caso. Pero al hablar de un aprendizaje espiritual, es importante tomar la palabra de Dios como referencia. Este segmento que hemos de estudiar esta noche es parte de la vida de uno de los grandes personajes y escritores bíblicos, pero que tuvo que aprender a base de algunos dolores en su vida personal, no solamente dolores físicos, sino dolores emocionales. Y finalmente él dijo, voy a dejarle a mis hijos ese aprendizaje para que ellos no cometan los mismos errores y para que tomen las buenas decisiones que en algún momento también he tomado. Lamentablemente, vuelvo a repetir, como seres humanos, a veces llega el aprendizaje y lo minimizamos. Escuchamos la experiencia de alguien más y otro consejo dice que el que no oye consejo no llega viejo. Mis estimados, en esta temática, como seres humanos, cada día estamos aprendiendo, sea bueno o malo, aprendemos. Pero el consejo bíblico que nos es dejado contiene enseñanzas para que usted pueda vivir una vida mejor y también una vida feliz. Hacer caso a los consejos es una decisión personal. No hacerle caso también es una decisión personal. Sin embargo, esta noche, los consejos y el aprendizaje provienen de ese rey, por algunos denotado, el más sabio que pudo haber existido. Salomón le escribe un libro completo a sus hijos para tratar de evitar que ellos se equivoquen como él se había equivocado, para que ellos aprendan un ejemplo de cómo conducirse en esta vida. Por eso vamos a iniciar en el libro de Proverbios capítulo 30. Si usted tiene su Biblia y tiene oportunidad de leerla, estaría mucho mejor. Si no, vamos a leer a partir del verso 24. Dice de la siguiente manera: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Algunas veces en nuestra edad adulta decimos, ¿y ese niño qué me puede enseñar? ¿Ese joven qué me puede enseñar? Porque pareciera ser que si es más pequeño que nosotros, el aprendizaje no sería significativo. A veces minimizamos lo que podemos encontrar. Sin embargo, este verso nos dice 4 cosas. Usted debe recordar que el número 4 en la Biblia se habla, por ejemplo, de los 4 puntos cardinales. Un ángel que detiene los 4 vientos, por ejemplo, norte, sur, este y oeste. El resto de los puntos cardinales se desprenden de esos 4. El número 4 habla de un aprendizaje completo, por ejemplo.
Y nos dice que son cuatro cosas pequeñas, pero que tienen más sabiduría que una persona sabia. ¿Le interesa a usted saber cuáles son? Escuche bien, en el verso 25 dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Cuando usted analiza por qué la Biblia, por qué el escritor toma de referencia a las hormigas, debe recordar que las hormigas tienen una característica que a los seres humanos a veces nos cuesta vencer. Las hormigas no son perezosas. Incluso hay un verso que dice, mira a la hormiga, oh perezoso. Mis estimados, el rey está diciendo, mira, las hormigas no son tan fuertes. Y alguien podría decir, pero aguantan muchas veces su peso, efectivamente. Pero comparado al ser humano, el ser humano podría cargar muchas hormigas. Las hormigas son pequeñitas. Y alguien pudiera decir, ¿qué tanto puede acarrear una hormiga en un día, por ejemplo, si va migaja por migaja? Sin embargo, el aprendizaje que trata de darnos este escritor es que para que haya prosperidad en la vida, principalmente del cristiano, éste debe aprender de las hormigas. A veces su servidor y muchas personas más decimos, ¿por qué no podemos avanzar como deseamos? Pero sucede que la pereza se apodera de nuestra mente y le damos oportunidad a que se apodere de nuestro cuerpo. Uno de los consejos, uno de los aprendizajes hablando de prosperidad, es que debemos aprender a imitar a las hormigas. El verso dice que es un pueblo nada fuerte. Sin embargo, como sabe que el invierno será difícil, usa el verano para almacenar su comida. No se espera los últimos días del verano a iniciar el otoño para decir lo voy a hacer. La hormiga, mis estimados, es un ejemplo de que el ser humano tiene que vencer la pereza para tener prosperidad. Piense por un momento a manera de reflexión. ¿Qué cosas hemos perdido a causa de la pereza en nuestra vida? Tal vez nuestra historia se escriba diferente porque alguno diría, quizá perdí esto, quizá perdí aquello. Pero esta noche lo que quiero compartir con usted es, ¿qué cree que podríamos ganar si vencemos la pereza? Salomón le estaba diciendo a sus hijos, quiero que sean prósperos. Leemos la palabra de Dios y podremos encontrar que Él dice, mira, yo quiero que seas próspero, pero por favor, hay que vencer la pereza. Algunos, bíblicamente hablando, nos hacen entender que la pereza es la que nos lleva a la pobreza y peor aún, nos puede llevar a la miseria. Póngase a pensar usted por un momento. ¿Qué hacen las personas que prosperan en esta vida? ¿Qué hacen las personas que viven en pereza? No dude que cuando dejamos que la pereza se apodere de nosotros, van a venir dificultades. Lamentablemente, a veces en medio de esas dificultades nos atrevemos incluso a reclamarle a Dios. Sin embargo, mis estimados, en la reflexión de esta noche, quiero dejarle un recordatorio porque sé que usted lo ha leído. Y si no lo había leído, entonces lo puede aprender esta noche. Un ejemplo de prosperidad es la hormiga. La hormiga contrarresta la pereza. Pero sigue avanzando la escritura y dice el verso 26, porque recuerde que son cuatro. Los conejos, pueblo nada esforzado, pero pone su casa en la piedra. Fíjense que el hebreo para definir este verso es shafán. En algún lugar se les llaman damán, por ejemplo. Nosotros los conocemos como conejos, liebres tal vez, pero hay algo interesante. Miren, estos animalitos son muy frágiles. Sin embargo, quien los ha estudiado a profundidad se da cuenta que como son frágiles, suelen construir su casa en medio de las rocas.
Pero hay un dato interesante que aprendió su servidor. No solamente viven entre las rocas donde hay seguridad, sino que normalmente ellos tienden a organizarse y ponen a uno de ellos como centinela para avisarles de cualquier peligro. Usted y yo somos igual de frágiles que una liebre, que un conejo. Lamentablemente, ellos sí se organizan para avisarse de los peligros. Y muchas veces nosotros, que no aprendemos a vivir en sociedad, a veces nos exponemos por algo llamado orgullo, vanidad. Un ejemplo de estos animalitos, los conejos, es que reconociendo su fragilidad, tratan de prever protección. Si yo le pregunto a usted cuál es la parte más débil de su familia, no sé qué me podría contestar. Sin embargo, si aprendemos de este consejo, deberíamos reconocer esa debilidad y buscar un refugio seguro. Muchas veces, aún en la enfermedad, en el desánimo personal, nos olvidamos de que el mejor refugio es Dios. Y si usted lo está aplicando, muy bien. Pero no debemos olvidar que entonces también debemos buscar lugares seguros para nosotros. Algunas veces nos preguntamos y decimos, pero ¿por qué me toca sufrir a mí esta calamidad? Y entonces debiéramos pensar antes de que llegue una calamidad, ¿cómo podríamos reforzar nuestra vida? ¿Cómo podríamos proteger nuestra vida tanto física como espiritual? El verso 27 dice de la siguiente manera, las langostas, que no tienen un rey, pero salen todas en cuadrillas. No tenemos ninguna prueba, mis estimados, de que las langostas tengan un guía. Sí podemos ver algunas veces volando a los patos, por ejemplo, y vemos que uno va al frente, va guiando al grupo. No necesariamente es el más joven ni el más anciano, pero siempre hay un líder y entre ellos van cambiando ese liderazgo. Sin embargo, de las langostas no se ha podido comprobar que tengan un líder, pero cuando ellas emigran de un lugar a otro, lo hacen con tanto orden y sincronización que parecen un ejército bueno y disciplinado. Imagínense, no necesitan un líder para moverse de manera, podríamos decirlo, disciplinada y sincronizada. Algunos de nosotros sí necesitamos que alguien nos esté diciendo, hey, por aquí sí, hey, por ahí no. Las langostas no lo necesitan. Con esto, mis estimados, yo le podría decir, hay una guía, porque a veces un presidente, un gobernador nos puede decir, hay que hacer esto o hay que hacer aquello. Quizá el maestro de la escuela también nos dice, hay que hacer esto y hay que hacer aquello. A veces la misma sociedad nos dice, mira, hay que ir por aquí y no hay que ir por allá. Y entonces como seres humanos, siguiendo tendencias y modas, cada uno se mueve por donde puede o por donde quiere y muchas veces terminamos en un caos. Las langostas no necesitan de un líder, pero se mueven sincronizadas y disciplinadas. Si usted quiere mejorar también su vida espiritual esta noche, tomemos como ejemplo a las langostas. Y alguien podría preguntar, oye, pero yo tengo dudas, no sé hacia dónde moverme ni cómo hacerlo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es el verso que el salmista escribe en aquel Salmo 119. Si tienes dudas de para dónde moverte o de cómo hacerlo, recuerda que la palabra de Dios es luz para poder guiar nuestros pasos. Y como cuarto punto dice, la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. ¿De qué tamaño son las arañas? Bueno, tenemos arañas de muchos tamaños. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Este verso de Proverbios se escribe en hebreo. Esa palabra que denota araña en traducción real es semamit, que significa lagartija. En pocas palabras, aquí hay dos cosas.
Póngase a pensar, a veces llegamos a casa y decimos, ¿y cómo llegó esa araña que ya hizo hasta su telaraña? A veces estamos en localidades o lugares donde decimos, oye, ¿y cómo llegó aquí esa lagartija? Sin embargo, mis estimados, ambos tienen un factor común. Si en su traducción está araña, si en su traducción está una lagartija, un pequeño lagarto, mis estimados, ambos son frágiles. Ambos no tienen tanta velocidad que podrían ser tomados por cualquier mano humana. Sin embargo, mis estimados, aquí el aprendizaje que nosotros debemos entender es que a pesar de que son débiles, a pesar de que son lentos, llegan a estar en lugares de realeza. Mis estimados, ¿cómo podría alguien llegar a un palacio? Si usted quisiera llegar al palacio de gobierno, se va a encontrar muchos guaruras, se va a encontrar muchos policías, muchos vigilantes, y va a ser bien difícil. Pero fíjese cómo de manera sigilosa sí puede estar allí dentro una arañita, una lagartija. ¿Cómo es que de manera casi inapercibida pueden ingresar ellos? Mis estimados, el rey le está diciendo a sus hijos, mira, las hormigas se preparan, no son perezosas, y eso te va a dar prosperidad si eres como ellas. Los conejos saben que son frágiles, pero entonces buscan dónde resguardarse con seguridad. Las langostas no tienen un rey, pero son ordenadas y sincronizadas. Y ahora, al hablar de las arañas y las lagartijas, mis estimados, de manera muy sigilosa y tal vez sin notarse, llegan a buenos lugares, a esa parte del palacio a la que pocos pueden entrar. Hasta aquí, mis estimados, Salomón le está dando 4 consejos a sus hijos. 4 consejos que de alguna manera nos ayudan a entender cómo es que podríamos tener una vida mejor y aprender de aquellos que son más pequeños. Sin embargo, mis estimados, también hay algo interesante en todo este desarrollo. Si usted toma el libro de Proverbios, ese mismo capítulo 30, pero se dirige entonces a ese verso 15 que dice de la siguiente manera, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Fíjese que la mayoría de los comentadores hacen alusión a la sanguijuela, que era muy común en Palestina, que tenían, o como esos seres vivos que tenían una avidez de sangre, pero era insaciable. Es decir, solo se adhieren como parásitos, empiezan a extraer la sangre, pero no se sacian. Viven de otro y no se sacian. Extraen la vida, extraen la fuerza, extraen los nutrientes de alguien más y no se sacian. Dame, dame, es la expresión de esas hijas de la sanguijuela. Mis estimados, de alguna manera es como un clamor. La hormiga se prepara en el verano, las langostas son ordenadas y disciplinadas, la araña y la lagartija son sigilosas, los conejos son cautelosos, pero las sanguijuelas solamente se la pasan diciendo, dame, dame y dame, y además de eso no se sacian. Aunque el verso inicial decía que eran 4 tipos de aprendizajes, esta noche yo le diría son 5 los que tenemos. Si usted quiere prosperidad en su vida, tenemos que ser ordenados y disciplinados. Tenemos que aprender a vencer la pereza. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras debilidades y buscar cómo protegernos ante esa vulnerabilidad. Y cuando usted escale, como lo hace una araña, podría hacerlo de manera sigilosa. Muchas veces ir avanzando es bueno, pero cuando nos se apodera de nosotros la presunción, perdemos. Peor aún, si solamente decimos dame y dame como la sanguijuela.
Creo que en la lección de estos 5 aspectos pequeños hay grandes lecciones. Solamente es un panorama para que podamos entender que la palabra de Dios siempre tiene muestras de aprendizaje y conocimiento para nuestro bienestar. Estos consejos se escribieron hace muchísimos años, miles de años, pero pareciera ser que a veces se nos olvidan y es bueno repasarlos. Tome usted esta noche cada uno de estos consejos para poder mejorar su vida personal y también su vida espiritual. Esta noche usted tiene un desafío. En unos minutos más, quizá antes de dormir, usted podría tomar la palabra de Dios y aprender un fragmento de ella. Pero va a llegar a su puerta, a su cuerpo y a su mente algo llamado pereza y decir, estoy cansado, ya no puedo. Desde ahí empezaremos a vencer esa parte si deseamos ser prósperos. Es un consejo bíblico, mis estimados, entre muchos más. Sé que es un desafío no solamente para su servidor, sino también para algunos de nosotros. Pero al mismo tiempo debemos recordar que no hay enseñanza sin una promesa. Por eso, mis estimados, cuando usted avanza un poco más, dice, 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. Dios ofrece prosperidad, ofrece bienestar, ofrece cosas hermosas, pero hay una labor que tenemos que realizar. Quédese con el aprendizaje de esta noche. Si tiene oportunidad, lea el capítulo completo, compártalo y no dude que de manera personal podremos crecer y también de manera espiritual. Gracias por habernos acompañado. Le esperamos la próxima semana y deseamos que cada aprendizaje en su día pueda ser significativo, principalmente de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.